¿Qué tal? Muy buenas. Me da mucha alegría darles la bienvenida a una porción semanal más. Hoy vamos a estar viendo la porción que se conoce como Tetzaveh. Ya vamos a decir que al leer alrededor de ella quiere decir ordenarás en castellano. Y bueno, yo quiero pedirle que me acompañe a hacer una oración para que nuestro buen Dios pueda guiarnos en todo lo que hoy vamos a hablar. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por hacernos llegar hasta acá. Gracias por tu fidelidad. Y pedimos tu guía, pedimos que abras nuestro entendimiento a la Escritura, aunque no sea ni nuestro idioma ni nuestra cultura, pero que te reveles en medio de ella para hacerlo algo importante en nosotros y podamos vivir de acuerdo a ella, aún en el siglo XXI. En el nombre de Jesús, nuestro Redentor, lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, vamos a recordar entonces la semana pasada. Siempre me gusta empezar con un pequeño repaso y la porción se llamó Truma y vimos que es la ofrenda alzada. Hay varios tipos de ofrenda y esa fue la que tocó, y vimos que era lo que representaba especialmente en función de lo más sagrado. Hoy continuamos con ese viaje anual que estamos haciendo por la Torá del Señor. Quiero decirle que la porción que tendríamos que leer el día de hoy o para esta semana es de Éxodo 27, capítulo 27, versículo 20 al 30, 10. Esta porción trae 4 temas principales y son los que vamos a enumerar. En primer lugar, el aceite de las lámparas, que es lo que vamos a ver en esta oportunidad. En segundo lugar, las vestiduras sacerdotales. En tercer lugar, la consagración de los sacerdotes para aterrizar en el altar del incienso. Muy bien, entonces vamos a entrar precisamente a ver Tetzaveh y le invito a abrir su Biblia o su dispositivo conmigo en Éxodo, Shemot se dice en hebreo, capítulo 27, versículo 20. Y dice así: ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer subir la luz continua, dice. En la tienda, versículo 21, de reunión fuera del velo que está delante del testimonio. Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Empiezo recordando que el hecho de que el título sean los discípulos, los herederos o los hijos de Israel, que es un sinónimo, está ligado con el pueblo, el único pueblo que el Señor ha llamado, la congregación. En el Evangelio le llaman la eclesía o la iglesia, mientras que en la Biblia hebrea le llaman el pueblo de Israel, los herederos, los Benei, los hijos de Israel lo traducen, pero que es un solo pueblo y que se refiere a la misma cosa, que es el pueblo que Dios escogió, como también lo explicamos recientemente. Entonces, nos vamos a ubicar. En primer lugar, Moisés está en ese intervalo de 40 días que se dio desde que él, en el capítulo 19, me parece que es, o 20, sube a la montaña y ahí recibe los 10 mandamientos y recibe algunos procedimientos, mishpatim. Recordará usted esa porción. Y bueno, también lo que hablábamos, la instrucción con respecto de la semana pasada, la truma, la ofrenda alzada. Y él está entonces en una interacción en donde Dios, por medio de mensajeros espirituales o ángeles, está compartiendo esa instrucción, y de la boca de Dios los ángeles, es decir, los ángeles hablan con Moisés transmitiendo el mensaje de Dios. Y entonces por eso podemos confirmar lo que el Evangelio dice. Cada vez que Jesús dijo Moisés, ¿qué os dijo Moisés? ¿Qué les dijo Moisés con respecto de esto? Él se refería a que Moisés fue el recopilador del Génesis
y, y el escritor probablemente de Éxodo, Levíticos y de Deuteronomio. Bueno, sin el probablemente, tenemos que afirmarlo porque así lo afirma también el Evangelio, no que son autoría de él, sino que Dios le dictó, le inspiró las historias de Génesis y lo demás fueron las vivencias y la revelación que él recibió de parte de Dios hasta Deuteronomio. Entonces es muy interesante ver que tanto en esta como en la próxima porción que se llama Kitizá, ya se habla de algunas funciones que tendrían los sacerdotes cuando todavía no habían sido llamados a sacerdocio los levitas, como Dios siempre previendo, siempre sabiendo cuál es el futuro y cómo van a pasar las cosas. Eso es un dato curioso. Quiero ver algunos temas de estos dos versículos que pues tocaremos brevemente, como es la costumbre de esta porción, de segmento de porciones, pero que describimos con mucha naturalidad. En primer lugar, la palabra tetzabeh, que es la palabra que traducen ordenarás, que viene del verbo tzabah. Ahí tiene usted la transliteración y en hebreo cómo se escribe, y que se entiende como dar una orden, pero que en el idioma de la Biblia, en el hebreo, aunque también se entiende así, la palabra está relacionada con desarrollar una competencia en una persona. Es decir, Dios le está diciendo a Moisés que haga competentes a los hijos de Israel, y ya vimos que ellos son pues los herederos de Dios. Y por eso es que cuando Dios da una competencia, diagonal, mandamiento, mitzvah en hebreo, u orden, no es otra cosa más que el hacernos competentes en alguna de las vivencias de su palabra que tienen que ver con la vida espiritual. Es decir, que están hablando de lo que podríamos conocer como la constitución política del reino de los cielos. Ahora, este, este, este tema, esta, com- este requerimiento a convertir en competentes a las personas, estas competencias, podrían muy bien ser el único tema de hoy. Pero yo quiero comentarle que en el estudio número 30 de la serie de Marcos, nosotros hablábamos y desarrollamos precisamente basado en esta palabra el tema de las competencias. Y yo quisiera entonces decirle que vamos a apartarnos de este tema porque quiero tocar dos cositas más, pero que si usted quiere saber más de qué son las competencias, estudio número 30 de Marcos lo puede localizar en la lista de reproducciones de nuestro canal en youtube.com/visión de Femisco, y ya que esté ahí, suscríbase al canal para que le lleguen nuestras publicaciones. Un poquito de comerciales. Muy bien, lo último a decir con respecto de este verbo tetzabeh, que viene, o esta palabra tetzabeh, que es una forma verbal que viene del verbo tzabah, es que está en imperativo. Imperativo es ese modo en donde usted dice anda, que suele ser una orden que implica una acción. Por ejemplo, párate, siéntate, acuéstate. Bueno, aquí está, haz competente, ¿verdad? Vuelve competentes a los hijos de Israel. Era una orden en sí misma. Entonces se les pide a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, y luego dice para hacer subir la luz continua. Probablemente no está traducido así en sus Biblias, pero quiero hablar de esas dos palabras, luz continua. En hebreo ner tamid, ner tamid. Esta palabra luz aquí no es la palabra que comúnmente se usa para la luz natural, como la luz del sol o la luz de la creación, que es la palabra or, sino que esta es una luz más bien que es el resultado de un esfuerzo,
de algo que está ocurriendo, por ejemplo, que fue encendida. Podríamos decir que una lámpara es una ner, una candela es una ner. Todo aquello que alumbre porque se le hizo fuego es una ner, ¿verdad? Es una ner. De ahí viene el sustantivo menorá, que si usted conoce un poquito de los elementos del santuario, es el candelabro de 7 brazos, es decir, que tiene un tronco en el centro y 3 brazos de cada lado, y que habían unos pequeños depósitos en cada uno de estos brazos, en total 7, contando el tronco de en medio, en donde se colocaba aceite, y que esta servía, tenía un servicio muy interesante. Y lo que podemos ver acá, entonces, que la menorá, y no solo en este pasaje, pero también eso está un poquito mejor explicado más adelante en Levítico, es de que Dios le ordenó, sobre todo a Aarón, pero es una orden general para los sacerdotes, que el tronco central jamás podría apagarse, tenía que permanecer encendido continuamente. Es decir, los sacerdotes, antes de irse a acostar, llenaban de aceite los 7 recipientes que estaban en los 7 brazos del candelabro, 3, 3 y el de en medio. Pero tenían como mandamiento que el de en medio jamás se apagara. Los otros 6, conforme iban pasando las horas de la noche y conforme se iba consumiendo el aceite, pues llegaban a apagarse. Pero el de en medio jamás podía dejar de dar. Tenían ellos que vigilar, entonces, ser competentes en que jamás se apagaran, y era este central el que luego servía para la tarde siguiente, antes de empezar la noche, que ya iba a servir para prender los otros 6 nuevamente, ya que la menorá no podía quedarse sin combustible. Y esto nos habla de una función profética con respecto de nosotros, y que es pertinente aún en nuestros días. Porque cuando seguimos leyendo, y si quiere vamos a leerlo nuevamente, dice así: ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer subir la luz continua. Allí vamos. Y luego dice, en la tienda de la reunión. Es decir, esto está fuera, y luego era lo que servía para que se pudiera ver la tienda de reunión, o Helmeod en hebreo, fuera del velo que está delante del testimonio. El testimonio es el arca. Y la idea es que la menorá tendría que alumbrar de noche el acceso al lugar más santo de todos los lugares. Y esto es un simbolismo muy grande de que hay un elemento que nos sirve a nosotros para llegar a ese lugar donde está el propiciatorio, donde está el arca y está el propiciatorio, que es donde se manifiesta la voz de Dios y que es donde el Mesías actúa en perdón de nuestros pecados. Entonces, este elemento facilitaba, por decirlo de alguna manera, el acceso al lugar más importante de todos, al lugar de la santidad. Para decirlo en palabras de los antiguos, facilitaba el regreso al árbol de la vida o al Edén. Porque en ese lugar era en donde una vez al año se hacían las reconciliaciones, y es también, según el autor de Hebreos, en donde nuestro Mesías hoy en día está cumpliendo la función sacerdotal, que será de tiempo limitado, porque un día dejará de estar como sacerdote y tomará la función de rey. Entonces, esto tiene una importancia, es decir, lo que está ocurriendo en el desierto tiene una importancia por lo que el Mesías vendrá a hacer, tal y como lo enseña Hebreos capítulo 8, versículo 5, que dice: los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Es decir, el santuario, la menorá, era una sombra de las cosas celestiales. Solo que sepamos que
a veces se le tiene un poquito de mala reputación, por ejemplo, a las cosas que son sombra. Pero la única razón porque las sombras existen es porque hay un objeto o una persona real. Y no se puede quitar la sombra de algo, y esto es muy curioso, que está ahí cuando le pega el sol. Es decir, lo verdadero es el santuario que está en los cielos. Lo real es lo que Jesús está haciendo por nosotros en los cielos. Lo que está pasando aquí, en este versículo, es una sombra de lo que iba a pasar. Pero si lo real no estuviera en los cielos, esto no se vería. Y no puede desaparecer esto porque es sombra, mientras lo real en los cielos esté pasando. Y esta es otra prueba más de que ni Jesús ni el Evangelio vinieron a anular ninguna parte de la palabra del Señor. Entonces es sombra de las cosas celestiales. Continúa la lectura, dice, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, o sea Dios, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces pensamos en que esta luz continua, esta necesidad de una luz continua, tiene una función en los creyentes del siglo XXI. ¿Cuál es? Respondemos con la escritura. Salmo 119, versículo 5. Dice, ner, aquí es la misma palabra, lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo quiero que usted imagine la densidad de una noche, la oscuridad más profunda y caminar en esa oscuridad. No se puede. Entonces necesitamos lámpara, necesitamos algo que nos alumbre. Lámpara es a mis pies. ¿Qué cosa es? Representan los pies, el lugar donde nos vamos a dirigir, cómo nos vamos a conducir, cómo nos vamos a comportar, por dónde nos vamos a ir, hacia dónde vamos a llevar nuestra vida, cómo la vamos a llevar. Eso representa los pies. Y la lámpara es la palabra del Señor. La palabra del Señor, de Génesis a Apocalipsis, la palabra del Señor tiene una función de lámpara. Pero luego dice algo sencillamente excepcional. Dice, y luz, aquí estaba la palabra para luz natural, or, para mi camino. Es decir, que la palabra del Señor provoca tal fuego que se vuelve lo natural. Es la única forma de ver el camino. Y yo no sé cómo usted dirija su vida, pero nosotros sostenemos que la verdad es la palabra del Señor, porque lámpara es a nuestros pies la palabra y luz natural, lumbrera traducen algunas, pero es luz natural, la luz como la del sol para mi camino. No hay luz natural a menos que haya la palabra de Dios aplicada en nosotros. Por eso sostenemos que la verdad no está en mí, ni está en usted, ni está en ningún ser humano. La verdad es Dios y jamás puede ser subjetiva. Lo que nosotros tenemos son realidades. Todos tenemos nuestra propia realidad, nuestra propia percepción, pero la verdad es una. Es inmutable, es decir, no cambia, y es Dios, es la palabra de Dios, es la única que nos da la lámpara. Y en el contexto en el cual el salmista lo está diciendo, se refiere explícitamente a la Torá del Señor. En el momento histórico que lo está diciendo, él está pensando en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Tenemos que quitarnos un poquito la idea de que eso está obsoleto o que no tiene que ver algo con nosotros y mucho menos de que es aburrido. Toda la bondad del Señor, toda la gracia del Señor está en su palabra. Vamos entonces al último concepto porque queremos ir ya aterrizando. Y leemos y recordamos que dijo el versículo 21. En la tienda de reunión fuera del velo que está delante del camino, Aarón y sus hijos mantendrán en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Ahí vamos. Y luego dice, será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Estatuto perpetuo. Eso es lo que quiero compartir con usted. Esas dos palabras, estatuto perpetuo, traducen el hebreo Hukat Olam, que quiere decir que
podría ser un genitivo estatuto de perpetuidad si lo fuéramos a traducir literalmente. Ahora, esto representa algo que tenemos que explicar. En primer lugar, la palabra estatuto, la palabra hukat, viene de hok. Y hok representa esos veredictos del Señor que no cambian. Por eso se traduce como estatuto, porque es algo que Dios entrega y que no tiene un cambio en sí mismo. Es un estatuto. Esto es así, es una verdad absoluta. Por eso es que cuando hablamos de las promesas de Dios, tenemos que asociar la palabra estatuto, hok, en sí misma una promesa de Dios, una promesa que Dios dio en la Escritura, por ejemplo. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Eso es algo que Él va a hacer. Una promesa es un estatuto, porque Dios no va a cambiar esa promesa y por eso podemos nosotros tener la esperanza de que así es. Y lo que sucedió fue que Él dijo, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, aunque yo tenga que morir y dar mi vida. Y precisamente eso fue lo que ocurrió. Entonces, la Torah está llena de hukim, es decir, estatutos, es decir, promesas. Y a mí me gusta más llamarle promesas porque entonces, si pensamos en un estatuto, pensamos como en una ley de algo que tenemos que hacer. Pero si pensamos en función de promesas, estamos pensando en el compromiso de Dios de llevar algo a cabo de una forma legal. Y por eso es que lo asocian con estatuto. Pero lo que quiero reforzar es que sus promesas tienen un carácter legal para nosotros. Dicho de otra manera, es que van a ocurrir sí o sí. También quiero recordar que hemos sostenido, y esto en el estudio de Gálatas, que la Torá del Señor, el Pentateuco, los primeros 5 libros, en donde están registradas las promesas del Señor, contiene 2 grandes asuntos. El primer asunto son las promesas y el segundo gran asunto son los procedimientos o mishpatim, una vez que Dios ha entregado sus promesas. La segunda palabra, hukat, era la primera, olam, que han traducido como perpetuo y que tiene como una connotación de algo que va a ser para siempre, está mal traducida. Está mal traducida porque el olam da la idea de que es eterno. Y si nosotros somos conscientes o si lo traducimos así, podríamos pensar que estamos en un problema. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico se acabó, porque ya no hay un santuario, porque ya no hay una menorá, porque esto cambió con la muerte del Señor Jesús y la destrucción del templo, algo que fue propiciado por Él. Es decir, ya no se hace y probablemente, y aquí tenemos que decir algo muy importante, no habrá un esfuerzo divino por reconstruir un tercer templo. Será un esfuerzo humano. Es decir, si se llega a reconstruir un tercer templo, será algo que lo harán los hombres en contra de la voluntad de Dios. Porque Jesús dijo que Él era algo más grande que el templo y que ese templo se derribó por el sacrificio que Él es. Porque Él vino a sustituir el templo y Apocalipsis nos dice que la ciudad que viene, la Jerusalén celestial, no tendrá templo porque Él será el templo. Él es la expiación, la reconciliación por nuestros pecados. Entonces, si entendemos esto así, la palabra olam, entenderla como perpetuo o para siempre nos da un reto, porque ya no es así. Y peor si la asociamos con hok, que es un estatuto que no cambia. Entonces, como sabemos que la escritura no se equivoca, decimos que cualquier persona que con un diccionario sencillo que pueda buscar la definición de olam encontrará ahí que sí, que dicen que es eterno y todo. Pero eso es la interpretación de ellos. Cuando vamos a ver la raíz alam quiere decir escondido, algo que nadie sabe. ¿Cómo así? Eso quiere decir que esta promesa solo Dios sabría su duración. Estaba en el tiempo escondido de Dios. Por eso, cuando vemos, por ejemplo, la celebración de Yom HaKippurim o cualquier otra cosa y vemos estatuto perpetuo ahí, preguntémonos de qué se trata.
Por supuesto, habrán cosas que cambiarán con el retorno del Señor. No lo sabremos. Él es el que lo va a venir a cambiar. Pero todas las citas, todas las temporadas, partiendo incluso del día número 7 del Shabbat, siguen vigentes. Dios no las ha cambiado. Están dentro de su tiempo escondido. Es decir, solo Dios conoce su duración. Y como dice Hebreos, cuando Jesús vino, su función cambió a algo mejorado. La función de, por ejemplo, de la menorá y de todo el santuario cambió a algo mejorado. ¿Por qué razón? Porque ahí era algo externo. En el desierto era algo externo que los israelitas verían. Pero cuando Jesús vino, el pacto se mejoró porque ahora es algo interno. Ahora la palabra, la menorá, está dentro de nosotros. Ya no tenemos que decir, como dice Jeremías 31, enseña a tu vecino, sino que Dios, en su poder de santidad, en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo, nos está guiando desde su palabra y nos está dando el entendimiento de qué es lo bueno y de qué es lo malo, qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Termino entonces recordando que son 3 conceptos. Número 1, los mandamientos son las competencias divinas para el reino de Dios. Número 2, la luz continua ha de ser el estudio de la Escritura, porque mejora nuestra vida y nos da acceso a la verdad inmutable. Y número 3, las promesas de Dios no cambian, se mejoran. Espero que esto le haya bendecido y le recuerdo que la próxima porción será quizá en Éxodo 30:11 al 34:35. Dios quiera y la pueda leer antes de esa cita. Le envío un fuerte abrazo. Hasta pronto.